pues vamos a continuar y vamos ahora con una mesa redonda que tiene un título realmente nuclear para lo que estamos hablando aquí esta mañana. Y ha dicho el conseller de Sanitat que no se trata de un memorial, sino que se trata de un recuerdo y yo añadiría de continuar la construcción del legado del doctor Albert Jubell. El título es El valor de un modelo afectivo efectivo. Es muy difícil encontrar un titular tan eficaz como el que están aquí planteando, porque hay ahí, además de lo que siempre hablamos de la efectividad y de la eficiencia, una verdadera apelación al humanismo. Por lo menos yo lo interpreto así y cada uno de los presentes podrá tener la oportunidad también de expresarlo del modo que les vamos a indicar. Tengo la oportunidad de estar aquí y tenemos todos la oportunidad de escuchar al doctor Julio Zarco, que es el director general de atención al paciente en la Comunidad de Madrid, al doctor Joan Escarrabil, director del programa al paciente crónico del Hospital Clínic de Barcelona, al doctor Jorge Garrido, gerente de apoyo positivo, Asociación de Pacientes de VIH, a Lipio Gutiérrez, colega, presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, y al doctor Xavier Corbella, vicedecano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universitat Internacional de Cataluña. Vamos con esa premisa de Albert Jubell cuando hablaba del modelo afectivo efectivo. Y como ven, tenemos personas que representan a 5 ámbitos distintos: profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes, medios de comunicación, administración e instituciones sanitarias e universidades. Jubell tenía muy claro que todas las personas que trabajan alrededor del paciente tienen que influir muy positivamente sobre ello. Y para eso él tenía recomendaciones, tenía frases dirigidas a todos. A mí me parecía que eran auténticos titulares, yo casi diría que eran auténticos misiles de los que había que extraer enseñanzas, y es justamente lo que vamos a hacer aquí, porque en el diseño de este acto se ha pensado que es muy importante preguntarles a cada una de las personas que colaboran con nosotros por una frase para que la comenten, y en dos momentos. En primer lugar, una reflexión sobre la frase, pero después también enseguida escuchando sus propuestas, como propondremos que ustedes también lo hagan. Les recuerdo que estamos utilizando un hashtag, el Foro Premios Jubell, para que pueda compartir todo el mundo, incluidos los que no están aquí en la sala, a pesar de que hay tantas personas hoy con nosotros, para que puedan participar, se encuentren donde se encuentren. Así que, en primer lugar, voy a preguntarle al doctor Julio Zarco, para que todos puedan situar a los pacientes en el centro del sistema sanitario, que es el elemento central que estaba reivindicando constantemente el doctor Jubell, para que la Administración y las instituciones sanitarias, desde luego, tienen mucho que decir, pero con una frase que yo le propongo, doctor Julio Zarco. Dijo el doctor Jubell: el modelo español de salud es algo digno de sostener y de perfeccionar. Su reflexión, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, buenos días a todos. Dar las gracias, lógicamente, a Janssen, a Cátedras en Red y, sin lugar a dudas, como no puede ser de otra manera, a Albert Jubell, que es el que me ha traído, gracias a su amistad y a, sin lugar a dudas, el conocimiento de él y de su enseñanza. Con respecto a esta reflexión de Albert, sin lugar a dudas, compartida por mí, como no puede ser de otra manera, como profesional y en este caso desde la Administración Sanitaria, debemos hacer el apunte que en el año 86 se promulgó la Ley General de Sanidad, una ley general que no solamente sirvió para vertebrar el sistema sanitario, sino también para democratizar y abrirse a la sociedad, abrir y vertebrar y generar elementos de calidad en la asistencia sanitaria y, sin lugar a dudas, generar una integración, insisto, no solamente de los cuidados y de la atención sanitaria, sino también en este sentido, sin lugar a dudas, del propio tejido social del Estado español. Sin lugar a dudas, han pasado 30 años, más de 30 años, la Ley General de Sanidad se ha desarrollado, pero sí es cierto que hay ámbitos de la Ley General de Sanidad y en el país de las autonomías que han dejado zonas oscuras o zonas sin desarrollar. Y es cierto también que hemos asistido en estos últimos 30 años a un cambio de paradigma importante, un cambio sociodemográfico fundamental, donde acontecen varias circunstancias. Una de ellas es que la población está más envejecida.
está más envejecida porque los grandes avances en la tecnología y en la ciencia, lógicamente, hace que donde antes había enfermedades con una alta morbimortalidad, sin lugar a dudas, ahora hemos cronificado patologías. Por otra parte, estamos en una sociedad más abierta, estamos en una sociedad de la información, estamos en una sociedad donde se han incorporado las nuevas tecnologías. En definitiva, se ha transformado la sociedad en una sociedad que tiene poco que ver con la sociedad de hace 30 o 40 años. Y sin lugar a dudas, tenemos la obligación, todos, la sociedad, pero sin lugar a dudas las administraciones sanitarias, de facilitar el sostenimiento, pero sin lugar a dudas el fortalecimiento y la adaptación del sistema sanitario a los nuevos tiempos. Y sin lugar a dudas, esto que tenemos que facilitar, y lo ha dicho antes el conseller, las administraciones sanitarias, lo tenemos que hacer fundamentalmente a través de facilitar un cambio en la visión de la organización. Y digo un cambio en la visión de la organización porque lo ha dicho también el conseller antes, y yo estoy firmemente convencido de ello, de que tenemos que tratar de facilitar un desplazamiento de los centros de poder y, si se me permite, un desplazamiento de la toma de decisiones desde las administraciones sanitarias hacia la sociedad civil. ¿Y esto cómo se hace? Pues esto se hace tratando de facilitar una vertebración de la sociedad civil. Y una sociedad civil vertebrada, seria, abierta y democrática, pero sin lugar a dudas informada y formada, solamente se puede realizar a través de elementos de la cultura de la salud. Elementos de prevención, de promoción, de educación para la salud, en definitiva, teniendo ciudadanos bien informados y bien formados. De esta manera podremos sostener, perfeccionar y, sin lugar a dudas, vuelvo a decir, otra palabra clave, adaptar el sistema sanitario a los nuevos tiempos. Para finalizar, porque no es mucho el tiempo que tenemos, yo destacaría 4 o 5 hitos importantes. Uno de ellos, tenemos que poner o debemos poner el acento, sin lugar a dudas, en el paciente crónico, por las razones obvias que he comentado anteriormente. En segundo lugar, deberíamos tener una perspectiva más ecológica, es decir, más biopsicosocial, y por lo tanto debemos llegar a la conclusión de que las acciones sociales y las acciones sanitarias no son dos mundos opuestos, sino que son dos mundos que tienen que estar imbricados. ¿Se ha ido la luz? Ahora, debe ser yo. Tienen que estar imbricados porque lo social y lo sanitario es, al fin y al cabo, una moneda con dos caras, donde una cosa imbrica e impacta en la otra. Sin lugar a dudas, debe o debería pivotar una gran parte de la asistencia sobre la atención primaria, que debería ser, en cierta manera, el que orquestase todos esos cuidados y toda esa atención a los pacientes, con la eclosión de nuevos roles que son de una vigencia fundamental, como puede ser el rol de la enfermería y sus nuevas acciones y funciones, el rol del trabajo social sanitario, que sin lugar a dudas vamos a asistir en los últimos 10, 15, 20 años a una importante eclosión de las capacidades de los trabajadores sociales, y la incorporación no solamente del mundo asociativo, sino de los voluntarios, del voluntariado dentro de los aspectos sanitarios. Sin lugar a dudas, en toda esta cuestión hay dos elementos que son cruciales: los pacientes y las familias. Los pacientes y familias son variables de una ecuación que son imprescindibles como elementos fundamentales para el empoderamiento de la sociedad, la información y la formación de la sociedad y, sin lugar a dudas, la sostenibilidad, el fortalecimiento del sistema sanitario y, sin lugar a dudas, la adaptabilidad del sistema sanitario nuestro a los tiempos que corren hoy en día en el siglo XXI. Gracias. Muy bien, gracias, doctor Zarco. Ahora, el doctor Joan Esquerrabil, nosotros le proponemos, le preguntamos qué le sugiere cuando el doctor Albert Jovell decía: ser y ejercer de médico es un compromiso diario con la dignidad humana. Bien, buenos días. Gracias por permitirme participar en este foro. Es una pregunta que tiene su miga y su complicación. La dignidad es un valor que no tiene precio, por lo tanto ni se compra ni se vende, y que todo el mundo estaría de acuerdo. El problema es cómo se define y cómo se actúa esto. A mí se me han ocurrido, a partir de esta idea, 4 elementos que podrían ayudarnos a reflexionar alrededor de esta idea de la dignidad humana. El primero es la idea de respeto, que, si me permiten, yo utilizaré una palabra que no gusta, que es compasión, ¿no? Es decir, sin compasión seguramente no hay cuidados, pero yo no me refiero a la compasión como lástima o como piedad o como pena, sino me refiero a la compasión como sufrir con. María Mercè Marçal es una poetisa catalana que falleció por un cáncer de mama y explica muy bien la idea de compasión. Dice: madre, no llores por mí, madre, llora conmigo, ¿no? Pienso que este elemento es muy importante.
El segundo aspecto que nos ayuda quizá a definir la dignidad humana sería la atención por los más vulnerables de la idea de justicia. Albert hablaba mucho, insistía en esta idea de atención a los más vulnerables. Los más vulnerables son los que están enfermos en sí mismos, pero los que viven lejos, los que son pobres, los que no tienen conocimiento. La idea de pobreza liga con la idea de justicia. Piensen que en todas las ciudades, pero yo conozco la mía, 5 paradas de metro representan 5 años menos de esperanza de vida, ¿no? Y por lo tanto, aquí hay un elemento en el que no debemos actuar porque somos benevolentes o porque somos generosos o caritativos, sino por justicia. Y John Rawls lo explicaba muy bien, que a necesidades iguales, recursos iguales, y a necesidades desiguales, recursos desiguales. Y por lo tanto, si queremos hablar de la dignidad humana, tenemos que hablar también de este tipo de cosas. La dignidad humana afecta profundamente a la profesión, y en la profesión estamos poco acostumbrados a hacer frente a la incertidumbre, y por lo tanto debemos asumir esta idea de incertidumbre. Debemos asumir que si queremos atender a los pacientes desde esta perspectiva de la dignidad humana, es extraordinariamente importante que seamos conscientes que es una profesión que exige sacrificios y que de alguna manera es muy difícil trabajar de 8 a 3 en este contexto. Albert tenía una frase que a mí me gusta mucho, que dice: yo intento ser amable y agradecido, ¿no? Y que seguramente esta idea de bondad, de buena fe, no solo es en la relación entre el médico y los pacientes, sino también entre los colegas, lo cual no quiere decir encubrimiento. Y el último aspecto que ya se ha comentado, que yo creo que es imprescindible para hablar de dignidad humana, es el tema de la confianza. Albert, cuando hablaba de la confianza referido a los profesionales, hablaba del concepto de confiabilidad, ¿no? El concepto de confiabilidad se refiere al hecho de que cumplamos las expectativas que nosotros hemos dicho que tenemos, que han puesto en nosotros. Y esta confiabilidad dependía fundamentalmente de 2 aspectos, que es de la honestidad y de la competencia técnica. Y por lo tanto deberíamos huir de una manera sistemática del incompetente simpático. Y en este aspecto la confiabilidad es un elemento muy importante, depende pues de esta confianza naturalmente, pero sobre todo, para terminar, yo creo que la confiabilidad está extraordinariamente vinculada a la manera que tenemos de relacionarnos con los pacientes. Y esta confiabilidad solo puede conseguirse en el contexto de un modelo deliberativo. Albert Joubell cuando hablaba de los pacientes, y decía: la voz de los pacientes en democracia. La esencia de la democracia no son los votos. Yo creo que la esencia de la democracia no está en quién gana o quién pierde. Esto sería la forma de hacer gobiernos, que es otra historia. Pero pienso que si hablamos de confiabilidad, la esencia de la democracia estaría en el modelo deliberativo, en la garantía de no interferencia, en la garantía de no arbitrariedad, en la garantía de respeto a los que no opinan como tú. Y esto es fundamental en la relación médico-paciente y en el respeto a la dignidad de las personas. Por lo tanto, yo pienso que por lo menos estos 4 elementos. Seguro que es una visión parcial, incompleta y sesgada, ¿no? Pero yo creo que esta idea de la compasión, esta idea de la atención a los más vulnerables, esta idea de la conciencia de la propia profesión y la idea de la confianza, de la confiabilidad, del modelo deliberativo, yo creo que son fundamentales. Muchísimas gracias, doctor Escarrabil. Y ahora Jorge Garrido, que representa a un colectivo muy importante, las asociaciones de pacientes. Le propongo el comentario, lo que le sugiere una frase del doctor Joubell cuando dice: necesitamos pacientes más informados y médicos más sensibilizados. Primero de todo, buenos días a todas y a todos. Me ha tocado la responsabilidad de representar justo quien todo el mundo está hablando, que es el paciente, lo cual es un honor, pero a la vez es una gran responsabilidad hablar en nombre de tantas personas y tantas necesidades médicas. Pero sí que existen como líneas comunes entre todas esas necesidades médicas que ya el doctor Joubell empezó a ver y a predecir el cambio de este modelo de intervención que ya han estado nombrando los compañeros. Poco a poco las estructuras sociosanitarias que gestionaban nuestros recursos y nuestra salud han ido cambiando, se han ido modificando y se han hecho más permeables. Esa poca transparencia previa, esa intervención unidireccional hacia el paciente sin tener en cuenta su opinión o un feedback apenas, cambia a modelos que son mucho más permeables, en los que el paciente tiene
ese papel central, ¿no? Esa representación, ese punto de valor. Esto ya venía del ámbito social. Las entidades sociales intervenimos de manera integral con los pacientes desde hace muchos años, considerándolos de manera holística o como nosotros queremos decir, no solamente la variable de enfermedad o necesidad médica, sino también en el plano emocional y social. Y esto es un poco lo que se traslada al ámbito sanitario, cambiándose el paradigma de intervención de ser tan asistencialista y unidireccional a esa comunicación. Hay distintos factores que intervienen, que ya habéis nombrado en las intervenciones del resto de compañeros, como es el hecho de la cronificación de enfermedades. Las enfermedades evolucionan, con ellas evolucionan y cambian los roles de los distintos profesionales y sobre todo entramos en un mundo, ese mundo 2.0, que no solamente son los desarrollos tecnológicos, sino la manera de comunicarnos. El 2.0 supone que no solamente hablamos y ofrecemos una información, sino que tenemos ese feedback de vuelta. Y esto se aplica en salud. De esta manera, los profesionales sociosanitarios comenzamos a hablar y a recibir información por parte de los pacientes, no solo a proporcionarla. Esto crea un espacio nuevo, ¿no?, en el que se sitúa al paciente en ese centro y se le da un espacio de valor. Esta formación o esta creación de este paciente más formado, más conocido, informado de su patología, ayuda a reducir costes dentro del sistema sanitario, a reducir, por ejemplo, toda esa saturación que muchas veces se habla, porque el empeño de esa información, de ese paciente más informado que colapsa menos el sistema de salud, ayuda, igual que las nuevas tecnologías en su gestión. Ayuda a una mejor gestión en general de la salud y de la enfermedad y la eficacia o el resultado en salud, pero sobre todo también ayuda a la gestión de la salud emocional del paciente y de los profesionales sociosanitarios. Desde las entidades sociales y asociaciones de pacientes vemos importante que se coloque al paciente en el centro de la intervención, pero que también se hable del resto de agentes y se tengan en cuenta, ¿no?, ese plano emocional y ese plano de salud que no solamente implica la parte clínica. Y en este espacio de no situar no solo, por lo menos, al paciente en el centro, sino colocarlo en la misma mesa de discusión, las asociaciones de pacientes empezamos a hablar de un nuevo espacio de intervención en el que no solamente miramos al paciente ahí en el centro, sino que lo sentamos en nuestra mesa de trabajo. Ese espacio de co-creación permitirá en el futuro desarrollo de proyectos, de planes de actuación en los que se considere al paciente no solamente como un receptor del mismo, sino en la planificación, en el desarrollo teórico de esos proyectos o de esos planes, en la implementación y en su evaluación. Jovel nos decía que necesitábamos pacientes más informados y médicos más sensibilizados. Yo creo que en el fondo lo que necesitábamos y lo que hicimos y hemos empezado a hacer es mirarnos unos a los otros, ver el rol y el valor que cada uno tiene dentro del ciclo de salud y empezar a dar ese valor una salida en la ejecución del ciclo de salud. Y Jovel, que a su vez era no solamente un excelente médico, sino un intelectual, dejó frases en ese legado que somos las que estamos utilizando de reflexión. Y yo cerraría no con una frase de Jovel, sino con otra que en esta reflexión de esa necesidad del paciente más informado y de los profesionales sociosanitarios más sensibilizados, ya dijo en su momento Confucio, y dijo: cuéntame y lo olvidaré, muéstrame y lo recordaré, involúcrame y lo entenderé. Y siguiendo precisamente esa idea que en su momento nos dejaron y las ideas de Albert Jovel, al final lo que queremos crear es un espacio en el que todos tengamos un valor. Muchas gracias, Jorge Garrido. Y ahora, representante de los medios de comunicación, Alipio Gutiérrez, la frase del doctor Jovel: lo importante es el enfermo, no la enfermedad. En primer lugar, gracias a todos los que estáis aquí por compartir esta mañana. Para mí es un honor que me hayan invitado desde Janssen a formar parte de esta mesa, y porque además coincidí en algunas mesas y en algunos foros con el doctor Albert Jovel, y la verdad es que siempre transmitía eso, la importancia que tenía el que el enfermo tuviera voz y que de verdad fuera el centro del Sistema Nacional de Salud. Eso que todos decimos, aparece en los titulares, pero que en la práctica todos sabemos que eso no es así. ¿Por qué? Porque faltan fórmulas para que los pacientes, a través de sus asociaciones, como se ha comentado, lo decía el doctor Zarco, puedan participar en la toma de decisiones reales de todo aquello que le concierne a un paciente, que no es otra cosa que lo más importante que nos interesa a todos, que es su propia salud, la salud de todos nosotros. Y si no hay vías para que ellos participen en la toma de decisiones, tanto de política sanitaria como de investigación, como de, trabajar sobre nuevos fármacos, nuevas técnicas, nuevas innovaciones en el ámbito de la salud, no estaremos haciendo las cosas tal como nos decía que debiera ser Albert Jovel.
Y desde el punto de vista de los medios de comunicación, yo creo que todos, al fin y al cabo, profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes y especialmente lo que me toca, los medios de comunicación, teníamos asumido eso, que los protagonistas de todo aquello que afecta a los pacientes son los propios pacientes, no es la enfermedad. Pero eso no lo hemos transmitido así, no lo hemos divulgado de esa manera, tal como nos decía Albert Jovell, que deberíamos reflexionar. ¿Cuáles son los titulares? No es tanto la enfermedad, y casi todos nuestros titulares en los medios, prensa, radio, televisión y también online, hablan de enfermedades, hablan de la enfermedad. Nuevas alternativas terapéuticas para curar tal. Bueno, ¿y qué pasa con los pacientes? No le damos el protagonismo que tienen o deberían tener. Nosotros en los medios de comunicación durante mucho tiempo hemos venido utilizando, y digo bien, utilizando a los pacientes como la excusa para hacer nuestra noticia, nuestro reportaje. No eran realmente protagonistas, o no siempre los hemos tratado como auténticos protagonistas. Nos han servido de excusa para hablar de una enfermedad, de investigación, de nuevas técnicas, de diagnóstico, de tratamiento, pero no hemos profundizado y nos hemos olvidado quizás demasiado tiempo de centrarnos en que ellos son los protagonistas de nuestras historias. Los periodistas somos contadores de historias y necesitamos protagonistas, pero hay que tratarlos como se merecen y deben ser de verdad protagonistas de la noticia y no la excusa que nos permita hablar del protagonismo de una enfermedad o de una determinada técnica o una innovación o una investigación. Y en eso yo creo que también todo lo que hizo Albert Jovell por fomentar no solamente desde su condición de médico lo que era la transmisión del conocimiento, que es algo en lo que coincidimos profesionales sanitarios y comunicadores o informadores, y especialmente en el ámbito de la salud. Transmitir aquello que sabemos. En los medios buscamos la certeza a través de contrastar las fuentes. Fuentes que sean rigurosas, que sean fidedignas. Y una vez que se ha contrastado esa información y se ha hablado con todos los protagonistas, también con los pacientes, entonces difundir las noticias. Eso no siempre lo hemos hecho así. Nos ha faltado contrastar en ocasiones pues la opinión de los pacientes o de las asociaciones de pacientes. Y de ahí la importancia que tiene eso, esta frase de Albert Jovell, lo importante es el enfermo y no la enfermedad. ¿Por qué? Porque desde el propio mundo de las asociaciones de pacientes había que hacer un trabajo y eso fue lo que generó y dio pie al origen del Foro Español de Pacientes. Había que generar un lugar de encuentro de las asociaciones de pacientes que tenían que formarse para convertirse en fuente informativa sistemática para nosotros también, para los medios de comunicación y, en definitiva, para los ciudadanos, para todos vosotros, porque os informáis básicamente a través de los medios de comunicación. Y si falta la opinión del paciente, esa información, no digo que esté mal, no está todo lo bien que se podría hacer. Y siempre hay áreas de mejora en ese aspecto. Y a mí me parece sustancial que tratemos de dar, que nos sirva en este foro, de tener en cuenta esa reflexión. ¿Hasta qué punto estamos haciendo las cosas bien, tal como proponía Albert Jovell? Y yo creo que todos coincidimos con él, que si de verdad el importante, el centro del Sistema Nacional de Salud es el paciente, debe tener el protagonismo no solamente en la toma de decisiones, en la política sanitaria, sino también en la comunicación. Y creo que en ese aspecto todavía nos queda mucho por trabajar. Muchas gracias, Alipio Gutiérrez. Gracias. Muy interesante. Para construir cosas nuevas siempre hay que partir de una cierta autocrítica. Y yo creo que lo has planteado, me parece, con enorme clarividencia, al menos lo comparto, desde los medios de comunicación. Y yo he introducido una tercera palabra, si no se olvidan ustedes, que es adaptar el Sistema Nacional de Salud a los nuevos tiempos. Pero voy a partir de dos premisas. Me ha exigido mucha reflexión y he elegido dos propuestas, aunque realmente me salió un decálogo bastante bien establecido. Parto de dos premisas que sí les quiero lanzar. La primera de ellas es que yo he reflexionado y creo que el paciente no tiene que estar en el centro del sistema sanitario. Y esto me ha costado trabajo. Porque creo que es el sistema sanitario el que tiene que acercarse al paciente. Es decir, al paciente le da exactamente igual quién le resuelva el problema. Es decir, si es la administración municipal, si es la administración autonómica, el ciudadano quiere que el problema se lo resuelvan. Y siempre estamos tratando de realizar el constructo imaginario de coger al paciente para situarlo dentro del sistema. Está claro que el paciente, lo he dicho anteriormente, tiene que tener voz y voto y tiene que tener una capacidad volitiva en la toma de decisiones y para eso necesitamos ciudadanos informados y formados. Pero es el sistema sanitario el que tiene que tratar de garantizar que realmente el paciente esté en el centro del sistema y garantizar que esté armonizado
arropado y que haya una continuidad de sus cuidados a todos los niveles. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión que quiero realizar antes de las dos propuestas concretas es la siguiente. Me gustaría, en política y en gestión existe la humanidad, debe existir la humanidad. Aparte del Príncipe de Maquiavelo existen otros libros y ya Mahatma Gandhi dijo que no hay nada más humano que hacer política y se puede hacer política y gestionar con humanidad porque es una cosa de humanos, es posiblemente la más terrenal de las cosas que se pueden hacer, por lo tanto se debe contemplar así. Y traigo aquí la reflexión del poeta británico William Blake que hay que tener siempre una doble visión, la visión de cosificada de qué es lo que voy a hacer y desde luego la visión interna que es una visión mucho más de artista, más de sensibilidad, etcétera. Dicho estas dos premisas y utilizando de que se puede administrar con humanidad, se debe administrar con humanidad, que el paciente no tiene que estar en el centro del sistema, sino que es el sistema sanitario el que tiene que acercarse. Y esta doble visión, desde el punto de vista cosificado de la ciencia, de la política, de la administración, pero también esa visión interna, de ese decálogo extraería dos propuestas. Una de ellas es la visión ecológica que he comentado antes que debemos tener, no solamente al individuo como un ente biopsicosocial, sino desde luego desde una perspectiva social. Ya al ver, evidentemente, como sociólogo que era, ya introdujo esa impronta importante de esa reflexión sociológica. No podemos estar anclados en que lo sanitario es una cosa y lo social es otra. Tenemos que tener visión. Es garantizar la coordinación a nivel funcional y posiblemente estructural de la coordinación sociosanitaria, es decir, una visión sociosanitaria de los problemas. ¿Y la segunda? Segunda propuesta, tratar de garantizar en este sentido la potenciación de las unidades de gestión clínica, tanto en el ámbito de hospitales como en el ámbito de la atención primaria, tratando de potenciar la atención primaria y sobre todo los nuevos roles emergentes como es la enfermería, el trabajo social e, insisto, el voluntariado. Muy bien. Doctor Joan Escarrabill, sus propuestas o su propuesta para escribir exactamente aquí. Yo solo tengo una propuesta para sintetizar, podríamos también hacer una lista, pero si tuviera que lanzar una propuesta sería un mantra que tendríamos que repetirnos cada día y sería en ninguna mesa que se discuta algo que afecta al paciente debe haber pacientes. En cualquier mesa que discutamos algo que pueda afectar al paciente, tiene que haber pacientes. Y esto puede desarrollarse en tres dimensiones, ¿no? En una dimensión individual, esto quiere decir que tenemos que aprender a escuchar la narrativa del paciente, la narrativa de la historia, no solo los hechos concretos, sino cómo explica qué es lo que le ha ocurrido. Tiene una segunda dimensión que tendríamos que superar el concepto de enfermedad e ir a grupos de pacientes con necesidades comunes. Tendríamos que identificar grupos de pacientes que tienen necesidades comunes, aprender de su experiencia y colocarlos, como decías antes, en el codiseño de los proyectos. Y habría una tercera dimensión para poner al paciente en las mesas, que es una dimensión social de la ciudadanía, y esto podríamos ejemplificarlo en el tema de la transparencia del acceso a los datos. Todo el mundo, cada vez hay menos reticencias a que se publiquen los datos, pero quizá a algunos colegas lo que les preocupa no es tanto que se publiquen los datos, sino que se comparen. Y la comparación es lo que molesta. Pero deberíamos entender que es una comparación positiva, que no es una comparación para penalizar, sino que los pacientes deben saber, deben conocer esta información para introducir mejoras y para ayudar a mejorar, no para el escarnio o el escrache. Y esta idea de poner a un paciente en todas las mesas la deberíamos llevar al extremo. Y en los hospitales, yo creo que en este recorrido, que a lo mejor no es mañana ni pasado, pero el objetivo final es ¿por qué no está en la comisión de mortalidad, por ejemplo? Me parece rotunda la propuesta. Don Jorge Garrido, su propuesta. Bueno, un poco a colación de lo que todos los compañeros estaban comentando, ¿no? Va saliendo esa figura del paciente en el centro, pero resituándole otra vez, ¿no? en la mesa de trabajo, en ese espacio de co-creación, y para ello lo que necesitamos es el proceso autocrítico que decías tú antes, ¿no? En las asociaciones de pacientes necesitamos profesionalizarnos y aprender sobre cosas que hasta ahora no necesitábamos saber. Comentaba ayer en un encuentro de la Sociedad de Farmacia Hospitalaria que antes no teníamos que saber tanto de medicamentos, de interacciones, de comorbilidades. Sin embargo, ahora es nuestro lenguaje diario y eso implica una capacitación y una profesionalización de las estructuras en las entidades y asociaciones de pacientes que va desde la prevención y la educación primaria y no solamente cuando ya existe la patología, va en la comunicación como algo transversal que además
has apuntado muy bien antes, Alipio, va en la investigación y en el desarrollo. Esa co-creación con el paciente implica que se le introduzca en la innovación y en el desarrollo también, en distintos ámbitos que hasta ahora incluso no se han pensado, como puede ser la investigación científica y el desarrollo de fármacos, y en la gestión y administración. Al fin y al cabo, no solo ya gestionamos patologías y necesidades médicas, sino grupos de personas en ese nivel más social. Necesitamos capacitarnos, pero también necesitan capacitarse el resto de agentes de salud y profesionales que intervienen en el ciclo de salud en otras habilidades contrarias, en habilidades de comunicación, en habilidades de empatía, en todo eso que hablaba Albert Jubel, precisamente. Y además, poniéndonos todos en esa misma mesa y a un mismo espacio, un mismo rol, lo podemos hacer de manera conjunta. Ya sabes, Jorge, que los periodistas siempre buscamos titulares. Vamos a tratar de concretar tu propuesta en esa explicación magnífica que has dado. ¿Cómo la resumirías? Creo que es una profesionalización y capacitación de todos los agentes implicados en el ciclo de salud. Perfectamente claro. Alipio Gutiérrez, que es especialista en crear titulares. Ya quisiera. Es lo más complicado que tiene nuestro trabajo, y bien lo sabes. Así que hacer un titular lo puede hacer cualquiera, pero hacer un buen titular, en fin, tiene su miga. Yo lo que propongo es que algo que es muy elemental, y es que siempre que tengo oportunidad lo digo, si la medicina del siglo XXI camina hacia una mayor individualización, hacia la personalización, se diseñan fármacos a medida en función de la farmacogenómica y de muchos aspectos se pueden tocar y saber que un mismo fármaco actúa de una manera en un paciente y ese mismo fármaco en otro paciente actúa de forma distinta. Así que si eso es así, si tenemos que ir a esa precisión en la medicina, en la comunicación y más en la comunicación de salud, debemos ir, y esa es mi propuesta, hacia un periodismo de precisión. Y para hacer un periodismo de precisión, lo fundamental es que nosotros, los que tenemos esa responsabilidad de comunicar, de contar lo que hay en la ciencia, y especialmente en este caso en la ciencia médica, tenemos que especializarnos. No puede ser esa figura romántica del periodista que sabe de todo y luego no sabemos de nada, no. Para hablar de salud de manera muy especial, tenemos un compromiso y una responsabilidad que no siempre somos capaces de entender y de valorar y poner en su justo lugar. Y entonces nos parece que también de salud puede hablar cualquiera. Pues no, hay que especializarse para hablar con precisión, con rigor científico y atendiendo a la evidencia científica de cada momento, que todos sabemos que esto va cambiando. Así que mi propuesta sería, en el ámbito de la información, ir a un periodismo de precisión. Y luego, si me permites, no solamente eso, un añadido más que yo creo que merece la pena tener en cuenta porque es importante. Si caminamos en ese mundo hacia una mayor especialización y tenemos que contar las cosas con rigor a los ciudadanos, tiene que haber también un compromiso profesional y ético para saber qué es lo que divulgamos. Yo creo que el compromiso profesional más o menos lo podemos salvar desde el punto de vista de los medios de comunicación, pero echo mucho en falta el compromiso ético de las informaciones que tienen que ver con los ciudadanos, con los pacientes, las falsas expectativas que se crean en determinados momentos por no cuidar la precisión, y creo que eso merece la pena que le demos una vuelta. Así que yo creo que esa sería una segunda propuesta de hacer nuestro trabajo con un compromiso especialmente profesional, pero también ético, de lo que aquí se ha hablado. Alipio, tenemos que hacer un periodismo de precisión. Eso sí que es un titular, ¿eh? Es un titular que dará que hablar. Es un misil, auténticamente, y yo creo que da mucho que pensar, ¿eh? Y desde luego lo compartimos, absolutamente. Doctor Xavier Corbella, su propuesta. Bien, mi propuesta irá en línea de un legado de Albert Jubel, que nos dejó a la Facultad de Medicina, que es nos propuso la creación, un año antes de su muerte, de una asignatura nueva, una asignatura que él bautizó como Toma de Decisiones Apropiadas en Medicina, para alumnos de cuarto de medicina, alumnos que están haciendo prácticas con enfermos, y es una asignatura obligatoria donde tratamos el humanismo médico y el derecho y la defensa a la vida. Y mi propuesta iría en este sentido, en que los planes de estudio de los grados de las ciencias de la salud, no solo medicina, incorporaran de forma obligatoria una asignatura, especialmente en los ciclos donde los estudiantes tienen contacto con los pacientes, que tratara sobre los valores, las actitudes y las prácticas del humanismo médico. Y en segundo, que el resto de asignaturas
de forma transversal siempre incorporaran la visión y la experiencia del paciente en todas sus materias, porque es a quien debemos y a quien nos da la razón de ser de los profesionales sanitarios. Pues muchas gracias, doctor Xavier Corbella. Estamos construyendo este modelo afectivo-efectivo, pero no queremos quedarnos solos con las propuestas de las personas que participan aquí. Así que les invitamos a que ustedes ahora lo escriban y a la salida, que vamos a ir a un descanso, puedan arrancar esta parte, que está en blanco, la que dice compromiso, ahí tienen que escribir la propuesta y entréguenla a la salida. Y para las personas que nos están siguiendo a través del streaming, pueden hacerlo aprovechando una aplicación nueva que se ha estrenado hoy en la web catedrasenred.es. Así que pueden hacerlo a través de ahí y, desde luego, pueden hacerlo también a través del hashtag Foro Premios Jovell. Esa es la propuesta que les hacemos e inmediatamente después de un descanso de 20 minutos, les ruego, por favor, puntualidad en la sala, escucharemos una extraordinaria conferencia. Tendremos con nosotros al profesor Luis Rojas Marcos. Muchísimas gracias a todos por haber participado aquí. Gracias.